Estamos viendo obra plástica realizada a través de la técnica del collage y un repertorio visual muy iconográfico a partir de fotografía. Según esa técnica del collage se incluyen elementos pues ya encontrados y luego elementos pues extraídos de la naturaleza, de ahí el título, ¿no? Esos elementos son de fuera, extraídos de fuera del medio natural, y forman esa composición visual. El collage es muy interesante aquí, no es habitual para mí, pero sí que ha sido fundamental tratándose de trabajo bidimensional, para darle una profundidad. Es trabajar desde la herencia, desde el legado también, desde el legado visual. Hay imágenes también incluso antiguas. El hecho de incluir también materiales naturales lo hace más humano. Trabaja con material textil, con material vegetal, es una constante en mi trabajo. Lo que pasa es que aquí el reto, el desafío que se presentaba era hacer una cápsula del tiempo plana, además, porque no es tan habitual para mí el trabajo más pictórico. La pintura está muy presente, sobre todo en código pictórico, en código de color. Se trabaja también con la psicología del color. El color está muy buscado, así como los otros elementos más físicos, más extraídos del medio. Lo que se activa es, como cualquier otro proceso plástico, es el valor simbólico de los elementos con los que uno compone, con los que uno juega, y se crea otro universo diferente, un universo particular, a través de la mirada, en este caso, de quien observa, que soy yo, pero con la idea de compartirlo con el resto. En el fondo es un trabajo muy perceptivo, o basado mucho en la percepción, porque esos objetos, esos elementos tienen pues una naturaleza no solamente visual, sino también una identidad sonora, sobre todo olorosa. Me estoy refiriendo en concreto, para entenderlo mejor, a hojas de eucalipto, ¿no? o de laurel, y así con tantos otros materiales. Es decir, que todas las referencias sensoriales con las que se trabajan de este medio natural pues están muy meditadamente buscadas.